Uno de los principales actos en el marco del 80º aniversario de su fundación, ANDA presentó en conferencia de prensa realizada en el Hotel Juana su principal novedad, que es su sucursal móvil, la cual justamente en esta semana está en la ciudad de Melo. El personal de la sucursal de la capital de Cerro Largo, encabezado por su gerente Rosario Saavedra, recibió a autoridades nacionales de la firma como Elisa Facio, Alberto Mesa y Mauricio Flores. Justamente la ingeniera Facio resaltó los valores de esta institución sin fines de lucro, fundada por trabajadores en el año 1933. Y eso es lo que hace nuestra misión, que es satisfacer las necesidades de los uruguayos. Lo que se apunta es en principio y principalmente a atender las necesidades básicas y las necesidades primarias. Por eso nosotros tenemos servicios de garantía de alquiler para que la gente pueda tener su vivienda, tenemos servicios médicos y odontológicos para que la gente pueda tener atendida su salud, tenemos el servicio de créditos para que la gente pueda recurrir en las distintas modalidades. En realidad, con ese espíritu se ha trabajado estos 80 años y con este espíritu es que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Y específicamente sobre lo que aporta esta sucursal móvil a una institución con 48 sucursales en todo el país y más de 225.000 socios, esta representante nacional de ANDA agregaba: Estamos en esta instancia presentando la sucursal móvil de ANDA, que es una de las cosas que nos habíamos propuesto para este año en el que estamos cumpliendo 80 años. Con esto de la sucursal móvil lo que queremos hacer es llegar a más lugares. En realidad nuestro objetivo es llegar a todas las localidades del país. Nosotros siempre que tenemos 48 sucursales en todo el país, estamos en todos los departamentos, en algunos departamentos, como en este caso estamos en más de una ciudad, y siempre estamos pensando dónde vamos a poner la nueva sucursal. Y nos pareció que esto de la sucursal móvil era una buena iniciativa porque nos permite llegar a los lugares, conocer, ofrecer los servicios en otras localidades que de repente por un tema de escala, digamos, uno no puede estar instalando una sucursal en todos lados.